Porque además le hemos oído y le hemos leído a lo largo de las últimas semanas algunos análisis en que venía un poco a desarrollar lo que nos acaba de comentar. Su idea de decir que no hay que resignarse, digamos, después de 15 años, que es cierto que el Partido Popular viene ganando todas las elecciones que se van celebrando aquí en la Comunidad Valenciana, pero por un lado que el Partido Socialista tiene un suelo muy amplio, un número de votantes muy importante, y que no cabe, insisto, caer un poco en esa resignación, ¿no? Que es posible el cambio, porque hay quien empieza a dudarlo después de tanto tiempo. Ustedes, de los que piensan justo todo lo contrario, ¿no? De los que piensa que hay que renovarse, pero que es posible ese cambio. Por supuesto que es posible el cambio, ¿no? Se dan condiciones incluso objetivas para que en 2011 pueda ser factible el cambio. Sobre todo se da la circunstancia, como digo, que esta comunidad, a pesar de la propaganda masiva que se introduce a través de Canal 9 y de otros medios, la realidad es bien diferente. Este último año la situación económica pues da unas cifras bastante malas para nosotros. Estamos creciendo por debajo de la media nacional, estamos aumentando el paro por encima de la media nacional, con lo cual realmente no estamos en el mundo feliz que diseña el gobierno valenciano. Y además un gobierno absolutamente inactivo, que lo único que está haciendo es poner todo para que Rajoy en su momento gana las elecciones, y ahora parece que todo lo van a poner para preparar el Congreso. En algún momento ya deberá empezar el señor Camps a gobernar y a cumplir el compromiso que tiene con los valencianos.